Hola, mi nombre es Tania López y el día de hoy mi grupo y yo tenemos la responsabilidad de hablarles sobre tres temas. Bueno, en este caso comenzamos con una presentación en el que muestran a los integrantes que somos Nicole Morán y mi persona Tania López. La contaminación de los suelos es el primer tema. Contaminación del suelo. ¿Qué es? Bueno, es la acumulación de sustancias en la corteza terrestre que ponen en peligro la supervivencia de los seres vivos. Es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de muchos factores que lo afectan. Supone la alteración de la superficie terrestre con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Esta alteración de la calidad de la tierra puede obedecer a muy diferentes causas y del mismo modo sus variadas consecuencias provocan serios problemas de salubridad que afectan gravemente a la flora, fauna y a la salud humana. Tipos de contaminación de los suelos. Como primer punto tenemos la contaminación endógena o natural, que es la que se trata del tipo de contaminación que se da de forma natural, ya que ocurre cuando hay fenómenos naturales que se arrastran e infiltran en la tierra, elementos químicos naturales en concentraciones muy elevadas para que el suelo siga saludable y fértil. Tenemos la contaminación antrópica, exógena o por el ser humano. Se da cuando a través de las actividades humanas introducimos agentes contaminantes en la naturaleza. Contaminación por sustancias químicas, que es que forma parte de la contaminación antrópica, ya que esta se presenta cuando productos químicos sintéticos son introducidos en el medio ambiente. Contaminación de la tierra por residuos. Es la acumulación de nuestros residuos en un lugar concreto, genera un nivel elevado de contaminación directa del suelo, pues se da el proceso de degradación de los residuos por la exposición al ambiente y su lixiviación. Contaminación por edificaciones abandonadas. El abandono de edificios e instalaciones que eran de alguna industria o incluso poblaciones también produce contaminación ambiental, sobre todo en el suelo. Los terrenos baldíos quedan inútiles para los animales y plantas no dejan de contaminar a través de los elementos, entre los cuales incluso pueden encontrarse residuos peligrosos. Contaminación por filtración. Se desarrolla cuando el agua de la superficie es filtrado por el suelo, produciendo un efecto que dependerá directamente de la cantidad del agua en superficie y del tipo del suelo. Contaminación por superficie de escorrentía, producido por el arrastre de contaminantes como fertilizantes, petróleo y plaguicidas, debido a la presencia de nieve o lluvias que erosionan y se filtran en el suelo. Causas de la contaminación de los suelos. Tenemos la tecnología agrícola nociva debido al uso de aguas negras o de aguas de río contaminadas, el suelo indiscriminado de pesticidas, plaguicidas y fertilizantes peligrosos en la agricultura. Tenemos la ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, que es un método seguro de almacenar líquidos inflamables o combustibles, pero pueden romperse a causa de la excesiva carga de tierra a su alrededor o tapando la entrada de desechos o por las vibraciones del tráfico. Tenemos las filtraciones en rellenos sanitarios, estos espacios pequeños destinados a la acumulación de basura y donde la misma es cubierta por capas de tierra y se compacta de tal manera que no es perjudicial para la salud. Puede sufrir algún tipo de filtración o ruptura en sus capas. Tenemos el monocultivo.
El hecho de plantar una sola especie en unas tierras sin descanso ni abono deteriora el suelo, empobrece de nutrientes, provocando erosión, esterilidad y desertificación. Compactación de los suelos. Es ocasionado cuando se comprime el suelo para poder edificar sobre él o cuando una gran cantidad de ganado camina sobre un terreno de forma constante. Genera que las plantas no puedan desarrollar sus raíces, dando como resultado un suelo infértil. Carencia o uso inadecuado de sistemas de eliminación de basura urbana. Deforestación y erosión del suelo. La mayor parte de la deforestación viene dada por el hombre, contribuyendo así a la contaminación de la tierra, y al quedar la tierra sin vegetación, se erosiona y pasa a ser tierra seca y estéril. La agricultura. En consecuencia de la tecnología agrícola, se han creado un sinfín de productos químicos como pesticidas o fertilizantes, siendo algunos de estos imposibles de ser descompuestos por la naturaleza y causando el envenenamiento y contaminación del suelo. Las actividades de minería. Mediante la actividad de la minería, el suelo se llena de hoyos, lo que provoca derrumbes. La industrialización. A consecuencia del aumento de la demanda de alimentos, cada vez se producen más bienes, lo que desemboca en una cantidad cada vez más grande de basura que hay que acomodar. Por lo que para responder a esta creciente demanda por parte de la población, cada vez se crean más industrias, lo que aumenta la deforestación. También tenemos la construcción, que a causa de la urbanización se llevan a cabo muchos proyectos de construcción, lo que resulta en grandes cantidades desechadas de madera, plástico, metal y ladrillos. Desechos nucleares. Las centrales nucleares pueden producir una cantidad inmensa de energía a través de la fisión y fusión nuclear. El material radiactivo sobrante está compuesto por una serie de químicos tóxicos y dañinos que pueden afectar la salud humana. Sin embargo, y para evitar que estos no afecten, los desechos son enterrados debajo de la tierra. Tratamiento de los drenajes. Grandes cantidades de desechos, en su mayoría sólidos, no deshacen una vez que se trata su contenido. No se deshacen, por lo que cuando son enviados a los vertederos de basura, contaminan el medio ambiente. Consecuencias de la contaminación del suelo. Pérdida de la flora y su variedad. Contaminación y pérdida de la fauna. Dificultades para la agricultura. Deterioro del paisaje. Estas son algunas de las consecuencias que se dan debido a la contaminación del suelo. También tenemos que contaminan las aguas subterráneas y superficiales debido a los agroquímicos y a los productos químicos que se filtran por el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas. Tenemos la salud de los humanos, que es la exposición. La exposición continua a un suelo contaminado puede afectar la genética del cuerpo, causando daños congénitos y enfermedades crónicas. Tenemos la presencia de metales, que los metales contaminantes pueden producir en las plantas efectos como inhibición de la división celular, de crecimiento y la fotosíntesis, y alteración en la permeabilidad de la membrana celular. Tenemos el efecto en el crecimiento de las plantas, donde la contaminación afecta al balance ecológico de cualquier sistema que se encuentre afectado por el mismo. Disminución de fertilidad en el suelo. Los productos químicos que se encuentran en el suelo pueden afectar a la fertilidad de las plantas. Tenemos también los cambios en la estructura de la tierra, donde la muerte de ciertos organismos del suelo pueden ocasionar que se altere la estructura de la tierra.
También tenemos el polvo tóxico, que es la emisión de gases tóxicos y de desechos que contaminan el medio ambiente y suponen graves efectos en la salud de los humanos. Estos se refieren a los gases de emisiones de CO2 y todo ello. Ahora, las soluciones para la contaminación del suelo. Tenemos la prevención y concienciación, o sea, las personas hoy en día lastimosamente no toman conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente y entre ellos tenemos el suelo. El suelo es es uno de nuestros subsistir día a día, ya que gracias a él, de allí, por ejemplo, obtenemos, se plantan y de entonces uno cosecha verduras, todo tipo de frutas y todo ello, y también los árboles que se plantan son los que nos brindan el oxígeno que respiramos hoy en día. Por esa razón y por muchas más razones es importante el suelo. También tenemos la prohibición de prácticas destructivas o dañinas. Tenemos, en este caso, podemos decir que la deforestación, ya que hoy en día es una de las causas más grandes del planeta. Tenemos la eficiencia de los procesos de reciclaje. También, sí, reciclar, debido a que hoy en día están nuestros océanos, se están viendo contaminados debido a las cantidades de desechos, en este caso la basura y todo ese tipo de cosas. Tenemos la mejora en los procesos de depuración de aguas, tenemos el uso de energías renovables, la clasificación correcta de los residuos. En este caso nos referimos a la clasificación, un ejemplo sería en el caso de los basureros, ya que uno es para papel, otro es para botellas plásticas y otro es para botellas de vidrio y todo ese tipo de cosas. Y eso nos ayuda a tener un control de cuánta cantidad de desechos, por ejemplo, una persona produce al día en su hogar y todo ello, pues, y eso nos ayuda a también a reciclar. También tenemos la clasificación, ayudar a prevenir la deforestación, que es lo que hablé adelante, el fomento de la producción de productos orgánicos o ecológicos y también la utilización de coches eléctricos. En este caso es debido a que la cantidad de humo que algunos coches que hoy en día todavía eh, arrojan al aire, al medio ambiente, eso afecta mucho a nuestra salud como humano y también al suelo, porque eso es un proceso que se da en realidad es un proceso que se da, que arroja el auto es emisión de CO2, o sea, dióxido de carbono. Son emisiones que al final son fatales para nosotros y para el medio ambiente, los animales y todas esas cosas, para el ecosistema. Y bueno, ahora mi compañera Nicole Morán va a hablar sobre la explotación minera y su impacto en el ambiente o medio ambiente. Mi nombre es Nicole Morán y hoy voy a hablar sobre la explotación minera y su impacto en el ambiente. ¿Qué es la minería? Seguramente muchos hablan de la minería, de los mineros y de las piedras preciosas o metales que se obtienen de la tierra. Pero, ¿qué es esta actividad y en qué consiste? La minería es el conjunto de actividades que se lleva a cabo en un yacimiento para obtener recursos de una mina a través de la explotación o extracción de los minerales acumulados en el suelo o subsuelo. Los mineros son las personas que se dedican a esta actividad. Una vez entendido este concepto, podemos decir que una minería surge en el momento en el que el proceso de prospección y exploración ha finalizado y los resultados indican que el terreno es susceptible para instalar todo el equipo y comenzar con el proceso de desarrollo y explotación de la mina para la obtención de minerales. Los minerales
son compuestos que se forman en nuestro planeta durante millones de años y que cuentan con características muy específicas que los hacen útiles para la fabricación de innumerables artículos que se utilizan en la escuela, en el hogar, en el comercio y la industria. La minería forma parte de las actividades del sector primario. Por ello, su desarrollo es de gran importancia en el sector industrial y económico de un país o región. La minería es una de las actividades más antiguas que se han realizado por el ser humano y del cual se ha obtenido un número importante de recursos empleados en diversos sectores industriales para obtener productos necesarios o imprescindibles para los individuos. En principio, el hombre se valió de la minería para hallar recursos con los cuales podían fabricar herramientas, armas en general, empleados para la caza y demás actividades diarias. De manera continua, el hombre fue realizando estudios sobre los recursos minerales que han posibilitado determinar sus propiedades y usos. Asimismo, se fueron desarrollando técnicas de búsqueda y extracción de minerales. De allí que existan registros y evidencias de sus usos desde civilizaciones antiguas hasta nuestros días. ¿Qué se extrae de las minas? Se extraen minerales. Los minerales son todas sustancias inorgánicas en estado sólido que poseen una estructura interna definida, composición química establecida y propiedades físicas uniformes que varían dentro de los límites determinados. Además, son asociaciones de elementos químicos, entre ellos metales y no metales, los cuales se encuentran formando rocas en las diversas capas de la corteza terrestre. Altas concentraciones de mineral forman depósitos denominados yacimientos. La minería se puede clasificar según su impacto económico en minería grande, minería mediana y minería pequeña, e incluso minería artesanal. La gran minería es aquella donde las compañías mineras poseen un gran capital de inversión, una enorme infraestructura que pueden incluir una planta de fundición, un puerto de embarque o conectividad ferroviaria propia. Altos niveles de productividad, poseen maquinarias de gran envergadura, la alternativa de explotar yacimientos de gran magnitud y establecer vínculos industriales a nivel internacional, entre otros. Otro punto importante en la gran minería es que toda la producción es exportada al extranjero. La mediana minería. Esta clasificación posee varias similitudes con la gran minería, aunque sus principales diferencias en la cantidad de capital, ya que buena parte de las compañías mineras son nacionales. Por su parte, la producción está destinada mayoritariamente al mercado interno. Pequeña minería. Es aquella donde las reservas de mineral son pequeñas, tiene menores tiempos de implementación de sus operaciones e inversión inicial y posee menores requerimientos de infraestructura, aunque también tiene mayores ratios de empleo por unidad de producción. La totalidad de su producción es comercializada en el mercado interno y sus ganancias pueden circular en la región como vía de consumo o de inversión. La minería artesanal y de pequeña escala se refiere a las actividades informales llevadas a cabo utilizando poca tecnología y maquinaria, practicada por individuos o grupos o comunidades usualmente de manera informal y en países en vías de desarrollo. La minería puede dividirse en minería metálica y minería no metálica. La minería metálica. De la minería metálica se obtienen minerales como el cobre, el oro, el aluminio, entre otros. Estos minerales son empleados por el sector industrial para la elaboración de diversos productos. La minería no metálica se refiere a la obtención de los minerales
no metálicos como el mármol, el granito, el carbón, la arcilla, la sal, el zinc, el cuarzo, entre otros. Estos minerales se emplean en el sector industrial como materia prima para la construcción. No obstante, la minería no metálica no representa gran actividad, lo que se traduce en sus producciones no alcanza a superar el 10% de los ingresos que genera la totalidad de la producción minera nacional. A diferencia de los minerales metálicos que se valorizan por la ley de los metales, los no metálicos se explotan en base a sus propiedades fisioquímicas, tales como composición química, características mineralógicas. Aquí, como nos presenta la imagen, podemos ver algunos usos de los metales en las actividades económicas, en el hogar, en la construcción, en la agricultura, en la medicina, en la industria, el transporte, ciencia y tecnología y en el arte. Se pueden distinguir tres tipos de minerías que son: minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto superficial es aquella que se realiza a través de un proceso de eliminación de la vegetación y de las capas superiores del suelo hasta llegar al mineral. A través de este tipo de minería se pueden obtener diversos minerales como el carbón. Minería a cielo abierto y sus impactos al medio ambiente. Es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados debajo de la corteza superficial de la Tierra. Su grado de impacto dependerá directamente del tipo de mineral que se pretende extraer. Existen diversas técnicas para ejecutar la actividad minera. Una de ellas es la aplicación de químicos para la lixiviación del terreno mediante el uso de mercurio, cianuro y ácido sulfúrico. Estas sustancias son altamente tóxicas y se encargan de disolver los compuestos indeseados, con el objetivo de obtener los minerales que se desean extraer de la tierra. Se ejecuta en extensas áreas de terreno, creándose cráteres de grandes diámetros y profundizando a medida que se avanza en el proceso. Consecuencias ambientales de la minería a cielo abierto. El método de minería a cielo abierto genera enormes impactos ambientales en el territorio sobre el cual se desarrolla. Algunos de estos son: daños a la superficie de la Tierra, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de material de desecho, alterando la morfología local, contamina el aire. Durante estas actividades se generan grandes cantidades de materia fina, polvillo tóxico, constituido por químicos pesados que son absorbidos por animales y seres humanos. También podemos ver la contaminación de las aguas superficiales. Si los residuos químicos no son debidamente tratados y almacenados, pueden filtrarse hasta los caudales de agua fresca, contaminándolos y disminuyendo la vida presente en los mismos. Daños acuíferos subterráneos. Los desechos contaminados suelen ser lavados por el agua lluvia, la cual se filtra hacia el subsuelo, ocasionando la contaminación de los yacimientos de aguas subterráneas. Impactos sobre la flora y fauna. El proceso de excavación elimina todo tipo de flora existente en la corteza terrestre. Además, los animales se ahuyentan por el ruido, cambios en su hábitat y contaminación de fuentes de agua. Conflictos entre comunidades y empresas de minería. Las comunidades aledañas se ven afectadas y pueden generarse disputas por el uso indebido de las tierras, además de la posible sobrepoblación debido a la nueva fuente de trabajo.
Cambios visuales. Luego de terminada la explotación, quedan inmensos cráteres en el área, disminuyendo el atractivo de la zona, afectando negativamente el turismo. Aquí tenemos la imagen, balsas de aguas contaminadas, derivadas del proceso de extracción de recursos de una mina a cielo abierto. La minería subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno. La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no es posible por motivos económicos, sociales o ambientales. Para la minería subterránea se hace necesario la realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, así como cámaras. Los métodos más empleados son mediante túneles y pilares, hundimientos, corte y relleno, realce por subniveles y cámaras almacén. ¿Qué es la explotación minera? Es la preparación y desarrollo de un yacimiento o mina. Consiste en la extracción del mineral. La explotación puede ser subterránea o a cielo abierto, donde el mineral extraído en ambos casos es llevado a plantas de tratamiento o concentración. Impacto ambiental de la minería. Los impactos ambientales de la minería pueden ocurrir a escala local, regional y global, de manera directa o indirecta, a través de las prácticas mineras. Los emprendimientos de extracción y proceso de minerales comprenden una serie de acciones que pueden ser significativos, que perduran en el tiempo más allá de la duración de las operaciones de extracción de minerales. Todos los métodos de extracción minera, exploración, explotación y cierre producen un grado de alteración en la superficie y los extractos subyacentes, así como a los acuíferos, además de la generación de desechos como relaves y escombreras. De tal manera, los efectos de la minería sobre el medio ambiente impactan el suelo, el agua, el aire, lo que trae como resultado en alteraciones como drenaje ácido, contaminación hídrica, removimiento de glaciares, contaminación atmosférica, remoción y socavamiento del suelo, pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y degradación ambiental. Asimismo, la actividad minera genera impactos sociales y económicos en las comunidades locales, incluyendo conflictos en los otros usos de las tierras, pérdida del patrimonio cultural de grupos originarios y mayores brechas entre ricos y pobres en países con economías dependientes de la minería. Es la contaminación de los relaves. Uno de los principales elementos de contaminación generada por la industria minera es la ocasionada por los relaves, que se clasifican como residuos estériles o mineralizados, con altos niveles de ácidos y químicos, y cuyo almacenamiento es parte importante del proceso de planificación de la mina, alteración visual y modificación de la estética del paisaje. En las alteraciones por contaminación del aire. El impacto ocasionado por los agentes contaminantes están estrechamente ligados a las condiciones atmosféricas, pluviometría, vientos o inversiones térmicas, que son gases y vapores. Son el resultado de la detonación de explosivos en la explotación minera y de las emisiones de motores de combustión interna procedentes de la maquinaria minera. Aerosoles. La formación de aerosoles tóxicos se producen durante la explotación.
y sobre todo durante el proceso de hidrometalurgia, que implican el riesgo de aspersión de pilas de mineral con compuestos a menudo de alta toxicidad. Sulfúrico por la extracción de algunos elementos como el cobre, el cianuro de sodio para la extracción de oro. Ruido se genera por voladuras, maquinaria pesada de arranque y transporte, maquinaria de molienda, entre otros. Alteraciones morfológicas de los suelos. En el terreno tenemos lo que viene siendo la deforestación, la desertificación, la erosión, la pérdida del suelo fértil o modificaciones del relieve, impacto visual, alteración de la dinámica de los procesos de ladera. Alteración de las aguas. La minería puede tener efectos nocivos en las aguas superficiales y subterráneas circundantes. Si no se toman las precauciones adecuadas, concentraciones anormalmente altas de sustancias químicas como el arsénico, el ácido sulfúrico y mercurio pueden extenderse sobre una área significativa de agua superficial o subterránea. Drenaje ácido de las minas. El drenaje ácido es una de las problemáticas ambientales más relevantes que enfrenta la industria minera. Si bien se produce de forma natural en algunos entornos como parte del proceso de meteorización de las rocas, se ve agravado por las perturbaciones de la tierra a gran escala, como aquellas características de la minería. Su impacto en la biodiversidad. La destrucción o modificación drástica del sitio original y la liberación de sustancias antropogénicas pueden tener un impacto importante en la biodiversidad de la zona. La destrucción del hábitat es el principal componente de las pérdidas de biodiversidad, pero el envenenamiento directo causado por el material extraído de las minas y el envenenamiento indirecto a través de los alimentos y agua pueden también afectar a los animales, a la vegetación y a los microorganismos. La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el medio natural, desde las más imprescindibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en el que se desarrolla. Hace algunos años no se percibían como un factor de riesgo para el futuro de la humanidad. Hoy se contempla una gran preocupación. Así que en el momento actual existen normativas muy estrictas sobre el impacto que pueden producir la explotación minera. Estas son solo algunas de las consecuencias que origina la explotación comercial de los recursos minerales existentes debajo de la corteza terrestre. Es necesario aumentar las leyes y reglamentos para disminuir al máximo el impacto negativo que causa la minería. Muchas gracias. Mi nombre es Nicole Morán y voy a hablar sobre la contaminación del aire. ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire, también llamada contaminación atmosférica, consiste en la presencia y acumulación de sustancias y gases en el aire con proporciones tóxicas. Además de tener un impacto sobre la salud de los seres vivos, la contaminación del aire incide en la alteración climática, lo que trae graves consecuencias en el ecosistema. Por estas razones, la contaminación del aire representa una de las amenazas más graves al medio ambiente y a la supervivencia de las especies. La contaminación del aire tiene por característica el hecho de que puede ser transportada por el viento a espacios en los cuales no se produjo la acción contaminante. La contaminación de la atmósfera es en muchos casos invisible, pero apreciable a través de olores desagradables,
sensaciones urticantes o irritaciones en los ojos, aunque en algunos casos puede ser perceptible a simple vista humos, partículas suspendidas en el aire, nubes de color inusual, entre otros. Origen de la contaminación atmosférica. Remontándonos a los orígenes de la contaminación atmosférica, encontramos su relación con las actividades humanas. Si bien es cierto que algunos procesos naturales pueden suponer una fuente de contaminación, los seres humanos también hemos contribuido con el crecimiento de este tipo de contaminación. La fuente natural de emisión típica es la erupción volcánica. Este fenómeno natural emite gases y partículas que no están en la atmósfera, o que sí están, pero en otras concentraciones, por lo que alteran el equilibrio natural de la capa de gas. Por su parte, en las fuentes de emisión antropogénicas, destacan los procesos industriales, la calefacción en edificios residenciales, el transporte, entre otros. En general, la atmósfera busca recuperar el equilibrio eliminando las sustancias contaminantes. Normalmente lo consigue cuando la contaminación es poca o puntual, como ocurre en el caso de las fuentes naturales. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema ambiental grave, cuando la atmósfera no es capaz de recuperar su equilibrio por la gran cantidad de contaminación que recibe. Contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera, como el dióxido de azufre, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Ambas clases de contaminantes primarios y secundarios pueden depositarse en la superficie de la Tierra por precipitación, disposición seca o húmeda e impactar en determinados receptores como personas, animales, ecosistemas acuáticos, bosques, cosechas y materiales de diferentes tipos. Principales tipos de contaminantes del aire. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, por su efecto sobre el clima, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre y el ozono. También los aerosoles, también llamados partículas de suspensión o material particulado. Un aerosol es una mezcla heterogénea de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas como el aire de la atmósfera. Gases contaminantes de la atmósfera, CFC y similares. Desde 1960 se ha demostrado que los clorofluorocarbonos tienen efectos potencialmente negativos contribuyentes de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la atmósfera y así como a incrementar el efecto invernadero. Los clorofluorocarbonos se utilizan en la fabricación de refrigerantes, aerosoles, aislantes y otros productos. Ese gas se dispersa por la atmósfera y llega hasta la capa de ozono degradándola. Desde hace algunas décadas, muchos aerosoles dejaron de fabricarse con CFC. Al comprar un desodorante, un producto para el cabello o un producto de limpieza en aerosol, podemos buscar en la etiqueta la leyenda "no contiene CFC" o "no dañan la capa de ozono". Monóxido de carbono.
producido durante las formas de combustión incompleta, como la que se lleva a cabo en los motores de combustión de hidrocarburos y combustibles fósiles, gasolina, derivados del petróleo. Es sumamente peligroso para la vida animal, ya que al ingresar al torrente sanguíneo se fija en la hemoglobina e impide el transporte de oxígeno, ocasionando así la muerte. Dióxido de carbono, una sustancia de natural presencia en el mundo, necesaria para la fotosíntesis y producto de la respiración, así como de la descomposición de la materia inorgánica, la tala forestal y subproducción de este gas en procesos industriales o de combustión han incrementado sus niveles, conduciendo al calentamiento global. Monóxido de nitrógeno, gas incoloro e insoluble en agua, subproducido industrialmente y ventilado a la atmósfera, en donde suele oxidarse rápidamente y dar pie a la formación del ácido nítrico o lluvia ácida, y contribuyendo al efecto invernadero. Dióxido de azufre. Similar al caso anterior, este gas se produce durante la combustión del carbono con contenido de azufre y va a dar a la atmósfera, en donde genera ácido sulfúrico altamente dañino para la vida vegetal y animal. El metano CH4, gas hidrocarburo resultante de la descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, como las ciénagas o los yacimientos minerales del subsuelo. Es uno de los principales gases causantes del efecto invernadero y del calentamiento global. El ozono. El ozono O3 es un contribuyente natural de la atmósfera y es considerado un contaminante cuando se encuentra en las capas más bajas de ella, en la troposfera. Efectos climáticos de la contaminación atmosférica. Los principales efectos de la contaminación atmosférica que conocemos son: empobrecimiento del aire. La mala calidad del aire respirable se traduce en un incremento de enfermedades respiratorias, debilitando el sistema inmunológico y posibles complicaciones derivadas a la presencia de metales pesados o sustancias nocivas en el aire. Efecto invernadero. El calentamiento global es un fenómeno debatido y preocupante que ocasiona cambios climáticos como consecuencia del calentamiento paulatino de la Tierra. Este fenómeno se atribuye a la presencia de gases contaminantes en la atmósfera, que retienen el calor, haciendo las veces de un invernadero planetario. Destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono es una parte natural de la atmósfera, cuya altísima presencia de este gas blinda a la Tierra de un impacto directo de los rayos solares, protegiendo así a los seres vivos de la radiación y preservando estable la temperatura global. Muchos gases contaminantes reaccionan con el oxígeno e impiden la formación de la inestable molécula de ozono, abriendo un agujero en la capa y dejando pasar la radiación solar sin filtro. Evita la contaminación atmosférica con estos consejos. Sustituye tu coche por una bicicleta. Esta es una de las alternativas de movilidad sostenible que tenemos en la actualidad. Reutiliza y recicla la mayor cantidad de productos que puedas. Así contribuirás a reducir la demanda que tienen actualmente las empresas y fábricas, instalaciones, como mencionamos anteriormente, que emiten gases y otros contaminantes en sus actividades diarias. Evita el uso de sprays, insecticidas y otros gases que no sean respetuosos con el medio ambiente. Cuida las zonas verdes de tu ciudad, siendo un ciudadano responsable y promoviendo el cuidado de los parques que hay en la zona en la que vives o trabajas. Contribuirás a que exista más vegetación que genere oxígeno y reduzca el CO2. No fume. Además que el cigarrillo
les traerá grandes consecuencias. A tus pulmones, el humo generado por este contribuye con el crecimiento de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica puede tener repercusiones a escala local o global. Es importante identificar los elementos contaminantes con el fin de reducirlos o eliminarlos. En este sentido, cada vez son más las normativas, investigaciones y fondos enfocados en reducir la contaminación atmosférica. ¿Y tú, qué haces para reducir la contaminación? Mientras los seres humanos no nos demos cuenta del daño tan enorme que nos estamos haciendo al contaminar la tierra, no se podrá hacer nada para tratar de salvar lo que aún nos queda de la naturaleza. Por eso tenemos que crear una cultura basada en el respeto a la tierra y a la conservación de nuestros recursos naturales, pues es importante que tengamos conocimiento sobre el daño que le podemos hacer a la tierra con el uso de productos químicos, pues el sobrecalentamiento del planeta está llevando a que el clima del planeta se salga de su equilibrio normal y así otros problemas como la inversión térmica y el daño a la capa de ozono. Cada año, más de 6 millones de personas mueren prematuramente debido a la mala calidad del aire, la mitad de ellas debido a la contaminación externa. Los contaminantes más peligrosos son las partículas microscópicas en suspensión en el aire. Ellas provienen especialmente de la actividad agrícola, industrial, la quema de leña para calefacción y el transporte vehicular. Las partículas más finas de los carburantes, como el diésel, son las más peligrosas. Estas penetran en las vías respiratorias y pueden ingresar al flujo sanguíneo. El ozono surge de reacciones químicas bajo el efecto del sol entre varios contaminantes, como el óxido de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles. Las emisiones de ozono provienen especialmente del transporte, la agricultura y la industria. Este gas agresivo puede dañar la vegetación y afectar a personas, provocando inflamación de los pulmones y los bronquios. El óxido de nitrógeno se forma principalmente durante la combustión, como en los vehículos y las plantas eléctricas. La industria emite asimismo dióxido de azufre, benzina o amoníaco, y metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, arsénico y mercurio, que se acumulan en el organismo y pueden afectar las funciones respiratorias y el sistema nervioso. Muy buenas a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo descubriremos las causas, consecuencias y soluciones de la contaminación del suelo. La contaminación del suelo supone la alteración de la superficie terrestre, con sustancias químicas que resultan perjudiciales para la vida en distinta medida, poniendo en peligro los ecosistemas y también nuestra salud. Causas. Casi todas ellas tienen que ver con la acción del hombre y la actividad industrial. Vertido de residuos y basura, uso intensivo de químicos, fugas radioactivas, humo de coches e industria y alcantarillado viejo. Consecuencias. La pérdida de calidad del terreno supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de uso para construir, cultivar o simplemente para albergar un ecosistema sano. Así pues, entre las consecuencias de la contaminación del suelo encontramos pérdida de la flora y su variedad, dificultades para la agricultura y el conreo, contaminación y pérdida de la fauna, deterioro del paisaje y empobrecimiento global del ecosistema, ya sea marino o terrestre. Soluciones. La prevención es la mejor solución, de eso no cabe duda, pero también es cierto que no siempre se puede evitar este tipo de contaminación. En ocasiones se producen accidentes o lo ocasiona la lluvia ácida, con lo que es difícilmente controlable, cuando no imposible. Con lo cual, la solución al problema de la contaminación del suelo pasa por la prevención y concienciación, la prohibición de prácticas dañinas, mejora en los procesos del reciclaje, mejora en los procesos de depuración de aguas, uso de energías renovables y el renovado del alcantarillado.
Y hasta aquí el vídeo sobre la contaminación del suelo. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like y si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima! ¿Qué es la megaminería? La minería a cielo abierto es una nueva tecnología para extraer los minerales de los lugares más inaccesibles, aun cuando se encuentran muy diseminados. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca. Una mina a cielo abierto puede utilizar por día 9 toneladas de explosivos y 5 millones de litros de agua. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro. Bueno, pero ¿los metales no son necesarios para fabricar nuestro teléfono celular, ambulancias, sacacorchos y todo lo que usamos en nuestro día a día? No es tan así. El principal negocio de las mineras es la extracción del oro y otros metales preciosos. En el caso del oro, el 80% es para uso financiero. Se guarda en bóvedas de bancos y sirve como instrumento especulativo. El 18% se utiliza en joyas, adornos y otros usos, y solo el 2% termina realmente en la industria. Pero bueno, me imagino que por lo menos nuestro país se estará beneficiando. Tampoco es tan así. Las mineras se llevan todos los minerales y pagan al país como máximo el 3% del valor de lo que sacan. En la Argentina funcionan hoy 40 minas. Se calcula que sumando el oro que se encuentra en tan solo 7 de ellas, hay 104.000 millones de dólares. Lo suficiente para construir un tren bala de Ushuaia a La Quiaca y 200 hospitales de alta complejidad. ¿Y por qué no queda para nosotros en vez de dejar que se los lleven? Porque en los años 90, con la presión de los grandes países mineros a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, se logró la sanción de un nuevo código minero hecho a medida de las grandes corporaciones extranjeras. El Estado está desde entonces obligado por ley a entregar los yacimientos al sector privado para su explotación. ¿Y no generan puestos de trabajo? La minería a gran escala precisa pocos puestos de trabajo. La construcción de una gran mina demanda más trabajadores, pero una vez en funcionamiento, emplean no más de 1.000 o 1.500 personas. Los trabajos son peligrosos y producen enfermedades mortales como la silicosis. Además hay que tener en cuenta que estos proyectos compiten por el uso del agua y la energía regional, por lo que muchos agricultores pierden su fuente de trabajo por la contaminación o la falta de acceso al agua. El turismo y otras actividades también se ven resentidas. Los proyectos mineros generan tensión en las comunidades locales y cada vez más en todo el mundo situaciones de violencia, uso excesivo de la fuerza policial y militar y en muchos casos amenazas, enfrentamientos y muertes. ¿Y quiénes son estos rufianes? Las corporaciones mineras están muy concentradas y las 7 más grandes controlan casi todos los yacimientos minerales del mundo. Actúan de forma coordinada con los gobiernos de sus países de origen y recursos. Son los mismos que ya generaron desastres ecológicos a lo largo de todo el planeta. ¿Y qué podemos hacer para pararlos? Hay mucha gente en Argentina y en el resto del mundo que ya está trabajando hace tiempo para pararlos.